¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su segundo episodio en esta plataforma educativa llamada Sapiens Lex. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, ¿sí? Que es el de pensar con claridad el rol de la filosofía en la era contemporánea. Y para ello tenemos un súper invitadazo, tenemos a nuestro queridísimo amigo y profesor Daniel Mauricio Broca García. Él es profesor en filosofía del Instituto de Educación Alfredo Bufano en Argentina. Ha tenido experiencia curricular bastante amplia en materia educativa, dando clases de historia de filosofía, de lengua latina, de ciencias sociales, instituciones, política, sociedad. Ha estado incursionando en proyectos como el de filosofía libre y ha sido profesor de nociones de derecho, ética y valores, y si seguimos mencionando muchísimas más interacciones educativas en este ámbito, pues nos llevaría todo el video. Así que sin más, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo profesor Daniel. Mucho gusto. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo, con todos los participantes de la plataforma. Me pone muy feliz, ciertamente. Perfecto. Quiero aclarar que ya llevamos como 3 meses intentando hacer esta reunión y hasta ahorita se nos está dando la oportunidad. Perfecto. Bueno, pues vamos a tratar de ser concisos, precisos. Como habíamos dicho, el tema es bastante denso, un poco pesado. Vamos a tratar de llevarlo un poquito suave. Ya hemos platicado anteriormente el profesor y yo para poder llevar esta tendencia, esta temática un poquito más digerible, ¿sí? Sin embargo, esto no deja de ser algo impactante para nuestra sociedad. Pensar con claridad el rol de la filosofía en la era contemporánea. Para ello, tenemos que hacernos varios cuestionamientos, pero antes de eso vamos a adentrarnos un poco hacia contigo, Daniel. ¿Ok? Hay una pregunta que podríamos aperturar para que pudiéramos darnos cuenta de por qué estamos ante un marco filosófico, ¿no? ¿Qué te inspira a dedicar tu carrera a esta disciplina y por qué consideras que la filosofía es esencial hoy en día? Creo que una de las razones por las cuales seguir la filosofía o seguir en el camino de la filosofía ha sido la de encontrar no un sendero dentro de lo mismo, dentro de lo igual, sino justo un sendero propio, ¿no? Ok. Un camino propio para mí y después para otros. Y en ese sentido, un camino hacia lo real, ¿no? Entender el mundo, entenderme a mí mismo, también entender a Dios, ¿no? Que son como los temas esenciales de la filosofía. Entonces, cuando uno piensa en esa frase de Aristóteles que dice, habrán ciencias más necesarias, porque claro, es más importante un médico que un filósofo en el momento de que alguien se está muriendo, pero ninguna más elevada. Pero además, y yo le agregaría, sin ser Aristóteles, le agregaría, sobre todo, ninguna más necesaria en el ámbito de lo humano. Ok. Cuando uno empieza a dar clases y conoce personas de muchos lugares, de muchas edades y de muchas profesiones, pero generalmente todas tienen preguntas semejantes. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Entonces, todo entra en un marco de lo que es necesario para la persona humana, ¿no? Como encontrarse así. Y creo que cuando pienso en la misión de enseñar filosofía y de ayudar a otros a pensar, sobre todo pienso en el encontrarse de cada uno consigo mismo y con esas otras dos realidades que dije, ¿no? Dios y el mundo, ¿no? Ok. Creo que forma parte de eso. Pero hoy, y lo digo rápidamente, creo que tiene también una labor revolucionaria o más bien restauradora, ¿no? Como devolver las cosas a donde deben de estar. Y en ese sentido creo que es importante, ¿no? Es como, no es adentrarse en el mismo sistema, sino desorientar, como dice Byung-Chul Han, ¿no? Desorientar. La filosofía no debe guiarnos dentro de lo establecido, sino desorientarnos también. Ok, bastante interesante este punto de vista porque las tendencias hoy en día tratan no sé si la palabra correcta es unificar, pero sí generar una tendencia polarizada, ¿no? Sí. Muchas veces creo que eso es lo que nos está hoy en día atosigando con bastante fuerza y bastante medida. Entonces, esto nos lleva a una pregunta inicial. El tema que vamos a desarrollar va enfocado en el pensamiento crítico. Entonces,
¿Cómo defines el pensamiento crítico desde tu experiencia como filósofo y que lo distingue de otras formas de análisis? Claro. Yo creo que aquí habría que distinguir dos mundos, ¿no? Por un lado, el mundo justo del pensamiento y por otro lado, el mundo de lo material. Yo podría analizar, por ejemplo, una sociedad en términos materiales con números, Ok, ¿no? sí. Hay 3 millones de personas que han pedido por Amazon este producto. Mm, Quiere decir que la demanda de ese producto es creciente, entonces si el producto vale 1,000 pesos, vamos a ganar 3,000 millones de pesos vendiéndolo, pero si lo perfeccionamos distinto del que ya está y metemos un... Entonces, en números y cifras, yo estoy analizando la sociedad, pero realmente no me importa qué pasa, porque hay 3 millones de personas vinculadas a ese producto. Es una concepción material. Es una concepción material Ok. que sirve para el mercado. O yo puedo ver, por ejemplo, a la persona humana en términos de cuestiones biológicas. Claro, el hombre se enamora de la mujer en tantos segundos y tarda 6 meses por un cóctel químico y en realidad el amor es cóctel químico y no y ta, ta, ta. Claro, todo desde datos visibles, reales, pero visibles. Ok. Y el ámbito del pensamiento, justo el ámbito de la filosofía, va por otro lado. No se trata de ver lo que todos ven, sino justo a partir de lo que todos ven, ver algo más profundo. Ok. No podríamos decir que es el contrario. No es lo contrario, es lo que está detrás de lo que estoy viendo. A mí me gusta decir que, a lo que decía un filósofo, Cornelio Fabro, decía, la filosofía va del fenómeno al fundamento. El fenómeno que es lo que nos aparece, Lo material. lo visible, sí, lo material o lo que incluso a primera instancia se ve, pero justo la filosofía busca qué explica eso que estoy viendo. Ya. Y entonces me da una visión distinta de lo que estoy viendo, porque yo podría decir, pues, claro, hay 3 millones de personas a las que nos gusta ir al antro, nos encanta la fiesta, el antro. Bueno, sí, qué bueno, ganamos boletos, pero el filósofo se va a preguntar, ¿y por qué quieren ir al antro? Ya. ¿Qué implica el antro, por ejemplo, como espacio social? ¿Es realmente un espacio social? ¿Es realmente un espacio humano? De ahí se vuelve impopular, porque todo el mundo quiere ir al antro. Sí, sí, claro. Pero se vuelve impopular Sí, y sí. ahí te quieren matar después como a Sócrates. Claro. Pero justo el punto de vista crítico es analizar de lo que se ve, lo que le da fundamento a eso que se ve. Y, por ejemplo, ¿tú crees que entonces, hoy en día el impacto de las redes sociales ha hecho que de manera más limitada nos hagamos estos cuestionamientos, dado el fenómeno activo de la famosa funada? Es decir, no quiero que me funen, no quiero que me digan, no quiero que me señalen, no quiero que me juzguen, así que mejor no me meto en esos inconvenientes de hacer ese tipo de preguntas. ¿Tú crees que incluso pueda afectar ese tema en materia de las redes sociales? Yo pienso que ¿O es solo una añadidura a esto? cuando uno, a ver, me parece que hoy se funan o hoy se cancelan cosas que socialmente hemos visto se piensan como negativas, Ujú. ¿no? Cosas que la sociedad rechaza y a veces con más o menos razón se da una cancelación. El punto aquí es que a veces la cancelación es acrítica o inconsciente. Es decir, no, ¿qué quiere decir crítico? Crisis viene del griego y significa juzgar. Okey. Lo crítico es lo que tiene juicio, es decir, lo que ha procesado información y la ha comparado y ha llegado a una conclusión. Entonces, cuando yo tengo una mirada crítica de la realidad, a veces la funa parece algo demasiado parcial y parcializante, ¿no? Parcial desde mí y pero parcializante porque genera una opinión como que esto es así y ya. Y entonces hoy la funa suele ser acrítica e inconsciente, es te cancelo porque hay una repulsión hacia lo que representas, aunque realmente no sé si eso que dices o representas sea verdad o no, o por lo menos sea real o no, o se apoye en datos o no. Entonces, prácticamente es otra vez el materialismo actual, ¿no? ¿O no? Pues
Porque pareciera que ahí no hubo un proceso de pensamiento. Bueno, claro, es una cuestión de un materialismo en el sentido de las emociones. Fíjate, justo leí hace un momento algo que dice Byung-Chul Han, el corazón, entendido como emociones, como pasiones, como efervescencia de sentimientos, no es un órgano de la democracia, porque quien piensa con los sentimientos, quien piensa con las emociones, no es capaz de juzgar críticamente. Está reaccionando desde heridas, odios, traumas, pero no desde un auténtico diálogo o coloquio. Y entonces eso pone en riesgo muchas cosas. Claro. Porque, por ejemplo, si tú tienes y esto que voy a decir es impopular, yo no niego que ocurren actos de violencia o actos de abuso, pero hoy nuestra sociedad está sedienta de eso. Y basta con que alguien publique algo para que eso se convierta en realidad y a la otra persona, el principio de presunción de inocencia, ¿no? Sí. Todo eso se le va a negar, porque no importa la justicia y no importa la realidad, no importa el hecho, lo fáctico, lo que sí está, eso no importa. Lo que importa es cómo nos queremos sentir y cómo nos hace sentir lo que vemos. Porque imagínate personas que están scrolleando todo el día, se acostumbran a vivir de las emociones, Sí. porque esto es una inyección de dopamina constantemente. Entonces, una persona que siempre está bajo la efusión de la sensibilidad, juzga desde la sensibilidad y reacciona desde la sensibilidad. Entonces, a lo mejor el tipo es inocente o el caso no fue tan grave o hay mil cosas que, por ejemplo, un perito en derecho tendrá que juzgar o en otras ciencias o en otros ámbitos tendrán que juzgar, pero eso se escapa al ámbito de la pura sensibilidad porque eso lleva tiempo, lleva investigación, lleva averiguaciones, lleva entrevistas, lleva esto, lleva lo otro para poder juzgar de la manera más objetivamente posible. Claro. Sí, y por ejemplo, estos elementos fácticos o hechos que señalas, pues prácticamente revisten a una constante de nuestra sociedad. Es decir, constantemente estamos ante circunstancias específicas y que van cambiando, pero preponderar el estado emocional respecto de algo para tomar una decisión, creo que podría ser incluso un poco peligroso, ¿no? Claro, eso no quiere decir no escuchar las emociones, pero obvio, las emociones para que puedan ser un referente y para que podamos juzgar a partir de ellas tienen que estar educadas. Y para buscar un equilibrio. Exacto, o sea, si yo le enseño a mis emociones a sentir o me formo para sentir de acuerdo a la realidad y no de acuerdo a concepciones erradas o traumas, entonces mi sensibilidad me será amigable e incluso me ayudará a percibir lo que está bien, lo que está mal o lo que no, o lo que es incierto, porque la sensibilidad se educa. Claro. Hay una influencia de las percepciones mentales en cómo siento. Ahora, si mi sensibilidad no está educada, si mi sensibilidad es un desastre, si mi sensibilidad es una cuestión caótica, pues nunca voy a poder juzgar con ella. Entonces, ciertamente voy a tener que hacer un ejercicio que siempre, incluso cuando la eduque, voy a tener que hacer, que es separarme de lo que a primera instancia en primera instancia siento, para ver si eso que estoy sintiendo condice con la realidad. Ya. Okey. Si esta persona viene y me dice hola, y yo le doy un golpe, le digo, tú me estás matando y me odias y es, probablemente mi sensibilidad no condiga con la realidad. Quizá esa persona venía justo a ayudarme y yo la rechacé. Claro. Bueno, entonces tengo que poder separar mi inteligencia de mi sensibilidad. No negando mi sensibilidad, sino aprendiendo a que son dos ámbitos diferentes. ¿Y tú crees que el pensamiento crítico aborda eso? El pensamiento crítico es justamente eso. Hay una frase de María Zambrano, una filósofa española, que dice que un paso primordial o un gran paso es aceptar la realidad como realidad. Él piensa la realidad como realidad, Okey. porque yo puedo tener esta taza enfrente, pero decirte que es un celular, Sí. y ahí no acepté la realidad como realidad. O decirte que no hay nada, y que eso es peor, porque no es solo mentir, es negar esa realidad. Bueno, el pensamiento crítico, ¿qué es? Justamente que yo pueda amoldar mi mente o que mi mente pueda entrar en consonancia con lo que está fuera de mí, con la realidad. Ahora, una vez que yo no acepto que existe la realidad o yo no acepto que puedo pensar la realidad,
ya corté cualquier pensamiento crítico, porque entonces quedo encerrado en mí mismo. Ya. Es como que un elemento indispensable. Un elemento indispensable es aceptar la realidad, incluso para el diálogo, porque imagínate, si tú dices no hay taza y yo digo es una cucaracha, ¿qué diálogo vamos a tener? En cambio, si decimos si hay una taza, pero a ver, ¿es de buena calidad o no es de buena calidad? Hay un elemento central entre los dos, distinto de cada uno, que nos permite un diálogo. Y el pensamiento crítico es eso, es encontrarse con la realidad de manera desnuda, no tratándola de utilizar ni tratando de ver cómo me beneficia o tratando de meterle yo lo que yo pienso que es, porque a lo mejor a mí mi papá me pegaba con una taza en la cabeza y yo pienso que es algo malo. En cambio tú con tu esposa te tomas los mejores cafés en una taza blanca, entonces lo ves súper bien. Entonces acá se trata de que no es la percepción personal lo que define las cosas, sino que las cosas, como decía Aristóteles, son lo que son. Y lo que yo tengo que hacer con mi mente es tratar de separar toda la carga de identidad y de subjetividad que tengo para poder lograr ver qué es esto en la realidad. Entonces, conducirnos de manera objetiva. Tratar de ser objetivos. Que Tratar de ser objetivos. está bastante fuerte los planteamientos que estamos haciendo de entrada. Creo que para mí son temas de alto impacto en la sociedad. Porque hoy en día estamos buscando eso precisamente, el pensamiento crítico a través de la objetividad como una herramienta indispensable para la toma de decisiones en nuestro día a día, ¿no? Ok, vamos a la siguiente pregunta. Aquí nos señala, dice, ¿qué constituye el pensamiento crítico desde una perspectiva filosófica? ¿Es solo cuestionar o implica algo más profundo? Creo que ya venimos hablando de esto. Sí, a mí me gusta decirles a mis alumnos que hay dos maneras de estudiar filosofía. Algo que a mí me gusta llamar enciclopedismo filosófico Ok. y otro es estudiar filosofía como un camino, primero como una actitud existencial de búsqueda del conocimiento Ok. y después sí como una manera de mirar las cosas que se llama mirar teórico. Pero fíjate, nosotros hoy somos muy valientes en redes, ¿no? Como todo publicamos, todo decimos, todo atacamos, pero no somos capaces de tomar partido de manera que lo que pienso y lo que digo vincule mi vida. Traerlo a la realidad. Porque, claro, porque en el espacio digital todos somos valientes y todos somos defensores, pero pero fuera de eso, yo vivo realmente, o sea, soy lo que digo. Entonces, acá el punto al que quiero llegar es la filosofía, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo forma un pensamiento crítico? Simplemente porque me permite adentrarme a mí en lo que son las cosas y purificarme de cualquier cosa externa o mía que me va a llevar a romper lo que las cosas son o a negar lo que las cosas son. Entonces, sí, ¿me puedes formular la pregunta de nuevo así? Claro. Porque, ¿Qué constituye el pensamiento crítico desde la perspectiva ajá, filosófica? ¿Es cuestionar o implica algo? entonces a eso voy. Entonces, claro, el enciclopedismo es de información. Kant dice eso, si tú checas, esto que voy a decir no es tan popular, pero tú checas muchos referentes filosóficos en internet, son como, Kant dice eso, Hegel opina esto, Nietzsche dice lo otro, y Freud dice esto, y Marx dice aquello, y todos son las perspectivas de otros, Sí. y ahí quédate con la que te gusta. Es decir, no te dicen, haz un juicio entre esta y esta, o compara esta y esta, ¿cuál te parece más real? ¿Qué te parece real de esto? ¿Qué te parece real de lo otro? ¿Qué te parece? No, es muchas opiniones, muchos, 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 como un picaflor, ¿no? Tengo de esto, tengo de esto, tengo de esto. Bueno, justo, eso es contrario a un pensamiento, es contrario a una existencia crítica. Y entonces, la pregunta de la filosofía es solo cuestionar. El cuestionamiento es la base de encontrarnos con lo real, Sí. porque es lo que me permite eliminar lo que me está impidiendo verlo realmente. Pero sobre todo, la capacidad de tomar parte por algo. Y eso no quiere decir cerrarse a un único modo de pensar, pero sí quiere decir aprender a leer el mundo. Eso significa inteligencia. Inteligir quiere decir intus legere, leer dentro. Entonces, yo, como voy leyendo las cosas, pues voy hablando de ellas. Y a lo mejor mañana encuentro otra cosa de lo mismo. Estoy hablando de la taza y mañana aprendí algo más y aprendí algo más y resulta que eso que pensé al principio no estaba bien, pero no puedo vivir en un ámbito de no definirme o de no seguir algo, porque eso es
digamos, choca con la inteligencia humana. La inteligencia humana justo va descubriendo. Sí. Entonces tiene que ir por momentos diciendo, sí, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y después, justo, esto no era tan así como yo pensaba, o es de otra manera, o así, pero forma parte del proceso de aprendizaje Y, ser eso. por ejemplo, creo que hoy en día se vuelve un tanto complejo el hecho de reformularte algo. O sea, creo que con base a la pregunta, el cuestionar es el primer paso, ¿no? Es el primer paso, bueno, de entre varios, como la realidad, que ya habíamos platicado. Ajá. Pero el cuestionar creo que es indispensable, pero no se limita ahí o no se extralimita. No se limita porque entonces no hago filosofía. ¿No? Justo cuando yo solo cuestiono, qué fácil, ¿no? Sí, sí. Pero la pregunta no tiene sentido por sí misma, la pregunta tiene sentido por la respuesta. A nadie lo tienen contentas las preguntas, a todos nos tienen contentos las respuestas. La respuesta es lo que satisface la inteligencia. Sí, sí. Y eso no quiere decir que la respuesta sea absoluta ya, pero sí que es una aproximación a. Sí. Entonces, la pregunta puede ser a veces hasta un vicio. Por eso, eso que plantea Descartes de la duda metódica, yo no puedo dudar por dudar. No puedo dudar por método. Pues entonces tendría que dudar del mismo método de duda. Sí, No, sí, se duda cuando hay motivos para dudar. sí. Y los motivos para dudar proceden del asombro. Cuando uno se asombra por algo, reconoce que lo ignora. Pero ¿cómo te vas a asombrar si no te das la oportunidad de detenerte, De pues, detenerte y de contemplar. al contemplar? Ajá, Eso es exactamente. muy, muy, muy lejano al escroleo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Pues sí, claro. Okey, vámonos a los retos del mundo contemporáneo. O sea, creo que ya todo lo que hemos abordado, vamos a llevarlo como que a un plano más práctico, ¿no? De este mundo digital en el que nos encontramos. Este, estamos en un plano de desinformación caótico. Sí, tenemos tanta información que ya incluso la desinformación pareciera algo que no existe, pero con tantas noticias falsas, con tantas interpretaciones adversas, confundidas, o solamente golpes de información, los algoritmos se refuerzan en sesgos y polarización social. La pregunta es, ¿qué herramientas filosóficas nos ofrece la filosofía para navegar en estos desafíos? Digo, creo que de entrada el pensamiento crítico, ¿no? Pero no sé si existen herramientas como tales, o no sé qué tan tangibles son esas herramientas o tan viables respecto de navegar en estos desafíos digitales hoy en día. Pienso que justo la filosofía, si nosotros pensamos cómo nace la filosofía, nos vamos a dar cuenta que es una actitud muy distinta, o el nacimiento de la filosofía supone actitudes muy distintas de las que hoy tenemos. Voy a enumerar varias. Sí, Primero supone la contemplación y el silencio. Hay una anécdota de Tales de Mileto, que es el primero del que tenemos registro como filósofo, por lo menos en el mundo occidental, en Grecia, que se hace la primera pregunta filosófica, que es ¿cuál es la causa de todas las cosas? Pero hay una anécdota de él que dice que va caminando eh, y va mirando al cielo, justo cuestionándose, y se cae en un pozo, ¿no? mm, Y una mujer se le empieza a reír y dice Sócrates es el que cuenta la anécdota, dice, justo el filósofo es otra vez objeto de risa, una vez más y una vez más es objeto de risa. ¿Pero por qué? Porque hay una actitud de detenerse. Y eso es muy importante. ok, En primer lugar, detenerse. Esto, que no vea Apple, no, esto no para. sí, sí, Justo acá no hay detenimiento. ¿Cuánto dura un TikTok? un minuto, Un minuto, más de un minuto. 30 segundos, 15 segundos y no paro. Sí, sí. Entonces yo necesito detenerme y detenerme sobre lo mismo. Acá no me detengo sobre lo mismo. Jamás hay detenimiento sobre lo mismo. Y si no me detengo sobre lo mismo, no lo puedo comprender. Y por ejemplo, pero usando el mismo ejemplo de TikTok, puedo detenerme en uno. Podría detenerme en uno y analizarlo, pero justo estoy en un sistema que está diseñado para que yo no me detenga. Ese es el tema. Hay una estructura Sí, para que yo no me detenga, sí, 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 sí. porque eso no es lo que conviene. El mercado no se mueve por detenimiento, el mercado se mueve porque fluya. De hecho, particularmente la plataforma, ¿no? TikTok, creo que incluso te recompensa
por número de Ah, sí, sí, que le das. como un perro, ¿no? Premio, actitud, recompensa, actitud, así nos maneja. Sí, perdón por lo que dije, ¿no? Pero no es que seamos perros, pero nos aproximamos a las bestias cuando nos manejamos por esos impulsos y no por la libertad. Claro. Es fuerte. Ok. Pero entonces, en primer lugar, detenerse, contemplar. Segundo lugar, otra cosa que no hacemos en redes, cuestionar, que ya lo hemos hablado, ¿no? En redes no cuestionamos nada, en realidad aceptamos y compartimos. El like se convierte en un amén, dice Byung-Chul Han, ¿no? ¿Una qué? En un amén. Estamos como en una eucaristía digital, Sí, donde el like es un amén. sí, 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 sí. Y es una forma de validar de que lo que estoy viendo está aprobado por por 1,600 personas. No sabemos si esas personas lo razonaron, lo cuestionaron, lo pusieron en debate, pero lo aprueban. Entonces, cuestionar. Y con eso tengo suficiente. Y ahí ya tengo, y con eso pero no, aquí es contemplar en silencio, cuestionar, porque justo acá no hay silencio, cuestionar, y después de cuestionar, compartir. Es muy importante compartir, escuchar al otro. Ok. Y al otro, realmente el otro, porque si yo solo le comparto a mis amigos, o a mis close friends, como llaman los que piensan como yo, pues fíjate la palabra, ¿no? No la había analizado. Close friends, círculos, amigos, algo cerrado, un círculo cerrado. Sí, sí. Cada vez más la parcialización. Entonces son los que piensan como yo. Eso no es compartir con el otro. Tengo que buscar a alguien que realmente sea otro. Pero como contar mis ideas, todo, llegar a conclusiones. Antes un diálogo conmigo mismo, concluir algo Someterme al debate, ¿no? y seguir sometiendo al debate y seguir sometiendo a la autocrítica. Pero tratar de ir concluyendo. Porque eso sí, porque acá no se concluye nada. Acá solo fluye, pero acá no hay conclusión de nada. Claro. Sí, sí, y el debate hoy en día es un término que, bueno, al menos desde mi perspectiva, se utiliza como, ok, ¿quién va a ganar el debate? O sea, un ganar, o sea, no una confrontación de dos ideas diferidas o diferentes que van a llegar a una conclusión, ¿sí? Una conclusión que puede ser una combinación de estas dos, ¿sí? No, es quién ganó el debate, o sea, ¿Quién? quién es más fuerte, quién es aquí, ¿no? Entonces no incentiva el diálogo. Es una batalla de poderes porque, a ver, el diálogo pide de suyo la posibilidad de fallar en lo que pienso, la capacidad de defender lo que pienso, la validez de lo que pienso, pero también la apertura a aprender algo nuevo. Cuando yo me siento con alguien, tengo que tener la disponibilidad de aprender algo nuevo. Pero para eso tengo que ser libre. Tengo que ser tan libre que puedo decir, me someto y si a esto me cambia mi opinión, listo. Ok, Pero justo, y también tengo que tener cierta identidad. Pero hoy el problema es que lo que decíamos hace un rato, la identidad y la idea no se separan, porque no hay un llegar racional a esa idea. O sea, hoy no soy, em, no sé, hoy no soy de izquierda o de derecha porque leí y razoné y llegué a la conclusión de que eso es lo más, eso es lo óptimo, eso es lo real o eso es lo que realmente hay que defender. Hoy soy porque se convirtió en un producto y yo necesito una identidad. hablábamos hace rato de que la conciencia se convirtió en un Esa es una tesis mía, es un poco osada, pero que es si nosotros pensamos en la época en que del marxismo, ¿no? Quizá el siglo pasado o a principios del siglo pasado, la conciencia era justo la conciencia de clase, ¿no? O alcanzar conciencia de clase, darme cuenta de que estoy siendo oprimido, de que mi clase está siendo oprimida, de que hay una dialéctica y llegar a eso y entonces salir y marchar y romper y que me maten y confrontar. Hoy la lógica de consumo, el capital, ha convertido la conciencia en un producto y en un producto cómodo que me permite, claro, ser una persona informada, cómoda, informada, incluso casi revolucionaria, claro, pero en un perfil de Instagram. Ujú. Eh, Sí, claro. Entonces es comodísimo eso. Sí, No te vas a ir a la selva como el Che Guevara con tu arma a ver cómo haces la revolución. sí, 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 sí. Eso no voy a salir no voy a, porque es un producto. Entonces, hoy se compra la identidad. Hoy la identidad no se alcanza, se compra. Está muy fuerte eso, está muy fuerte. O sea, está muy fuerte porque
vaya, es una combinación de lo que estamos hablando. O sea, creo que incluso es un resultado, de, no, bueno, sería muy fuerte o muy osado de mi parte decir estratégico, el hecho de que esta dimensión de interacción en redes sociales, a falta del pensamiento crítico, nació el producto vendible, o sea, de que se vende, de la conciencia. O sea, el hecho de poder parecer una persona altamente intelectual en redes es algo fascinante y que algunos logran desbloquear, pero que meramente no produce un resultado. Es más, puedo controlar quiénes estén en esa línea de pensamientos para poder dejarlos ahí. O sea, está bien, manifiéstalos, tenlos ahí, pero no ejecutas. Claro. ¿No? Entonces, creo que esa es una limitante muy fuerte que nos tiene incluso atrapados en alguna medida. Tan es así que incluso estamos haciendo un video precisamente en materia de eso, ¿sí? Sí, Y que las vistas, incluso, no es que para que esto sea viral ni nada, pero las vistas son menores a lo que una interacción más gratificante, llena de dopamina, te puede producir, a algo que te va a cuestionar, que te va a hacer profundizar, ¿no? ¿Sí? O sea, no solo de la contemplación de lo que está pasando, de lo que estamos abordando, estamos dialogando, ¿sí? Vas a cuestionar, sino ahora te toca, con base en la información que hemos hablado, ¿a qué? A pensar. sí, 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 sí. Yo mismo me he cuestionado a veces, porque yo uso las redes para dar publicidad a las clases en línea, y me he cuestionado, ¿no? Y me gusta compartir, me gusta publicar, pero he cuestionado cuán coherente es tener redes, ¿no? Por lo menos para mí. Em, pero eso que dices, justo se convierte en un peligro para la acción, porque no necesito acción. A ver, una revolución, una transformación social piden un deseo de un porvenir que sea, como dice María Zambrano, realmente un porvenir, un futuro mejor, distinto. Pero eso implica un deseo, incluso en sentido propio, un deseo erótico, querer algo distinto de lo presente. Cuando yo estoy embebido en la dopamina, yo no puedo desear nada más, deseo esto y listo. Entonces la capacidad de acción política no está. Incluso se disuelve en quejas. Hoy vemos quejas aisladas. Este grupo se queja de esto, este de este, este de este, este de este, pero no son capaces de decir vamos a unificarnos y vamos a tirar a quien realmente nos oprime o quien realmente nos hace daño. Claro, Entonces, claro, así estamos todos bien. neutraliza la acción. ¿No? Dice Byung-Chul Han, el consumo es enemigo de la revolución. El like es enemigo de la revolución. Está fuerte, están fuertes. Entonces, no le den like a esto. No es cierto, no, sí, a este sí, denle like, por favor, y compártanlo. Esto no es satanizar, ¿no? No, no, sí, Es pero claro, todo mal sí, estaríamos polarizando incluso. claro, me parece que es más bien entender que no deben ser las redes las que nos dominen a nosotros, sino nosotros a las redes. Exactamente. Su mecha, está muy Justo perfecto. un pensamiento crítico me ayuda a usar críticamente las redes. Ok, muy bien. Entonces, creo que la pregunta que hice fue, ¿qué herramientas filosóficas, verdad? Sí, 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 sí. A ver, es que sí está tan profundo que luego ya aquí me pierdo. No, sí, aquí está. Ok, nos vamos a la filosofía en la vida cotidiana. ¿Cómo puede alguien, sin ser filósofo, incorporar el pensamiento crítico en su día a día? ¿Qué herramientas prácticas recomendarías sobre este aspecto? Yo creo que hay que, lo digo rápidamente, claro, sin ser filósofo de profesión, ¿no? Sin tener Un título. licenciatura, un título, pero realmente, justo, filosofar es algo humano, ¿no? Dice Aristóteles, todo hombre por naturaleza desea saber, ¿no? Toda persona, por ser persona humana, tiene la pretensión de saber. Ojo, qué tan hondo llego en esa pretensión, pues es lo que nos distinguirá de una persona de otra, ¿no? Ahora, en la vida cotidiana, yo creo que es muy importante esas cosas que decíamos, ¿no? Separarse, contemplarlas, mirar todas las cosas, ¿no? Mirar un árbol, mirar una planta, mirar un animal, pero también mirar un problema social, mirar a mis hijos, mirar a mi esposa, mirar a mi novia, mirar, preguntarme y tratar de responder, y sobre todo, hacerme el firme compromiso de no aceptar esto con respecto a la información o los datos, no aceptar ni rechazar nada por el mero hecho de
de mis emociones, sino tratando de ver la validez o la invalidez de lo que se me dice. Y eso ya de entrada me ayudará a vivir críticamente. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a la parte de cierre final. Con esto vamos a concluir. Se llama segmento de preguntas rápidas, pero la verdad luego la estuve analizando y yo creo que no son tan rápidas que digamos, ¿no? ¿Qué filósofo clásico contemporáneo ha influido más en tu pensamiento y por qué? Creo que Santo Tomás de Aquino, definitivamente, ¿no? Es un filósofo medieval, teólogo y filósofo medieval, pero justo hacía ese ejercicio de diálogo permanente. Tan solo en su obra La Suma Teológica, Santo Tomás se formula a sí mismo más de 10.000 objeciones Mm, contra sí mismo Ok. y las responda. Entonces, y además a pesar de ser sacerdote católico, él lee filósofos árabes, lee Aristóteles, que en ese momento no estaba muy bien visto, leerá algo, aunque muy poco, de Platón en sus obras originales, y tomará como de todos lados lo que es humano, lo que es verdadero, lo que es real, y tratará de, digamos, asentándose en eso, sacar sus propias conclusiones en una síntesis magistral de pensamiento. Vaya, interesante, lo tengo que leer. ¿Cuál es el concepto filosófico que todos deberíamos explorar? Realidad. Ok, lo que hablábamos. Claro, me parece que es muy importante realidad. ¿Qué es la realidad? Entonces, ¿cómo puede la filosofía ayudarnos a encontrar el propósito en esta era digital? Creo que justamente en una época en donde todo es igual, todo es vendible, todo es comerciable y no existe la identidad y la personalidad, lograr ver hacia adentro de mí, del mundo, me va a permitir justamente emerger, es decir, salir de esa ecualización, de esa igualización y lograr ser yo. Ok, muy bien. Bueno, ahorita tendría muchísimas preguntas para hacerte respecto a lo que me acabas de comentar, sin embargo, por cuestiones de tiempo, aquí lo vamos a dejar. Pongan en los comentarios si realmente hay algo que les llama más la atención, que podamos profundizar con mayor detenimiento. Recuerde que vamos a aperturar una línea de masterclass. En este caso, si vamos a abordar temas de filosofía o temas afín, aquí el profesor Daniel nos va a acompañar para desahogar esta masterclass. Tendremos la información en las redes sociales, en Sapiens Lex. Y pues, sin más que añadir, no sé si tienes algo más que añadir. No, creo que está. Pues entonces nos vemos hasta el siguiente episodio.